En los inicios de mi formación como médico, tuve el privilegio de ayudar a una joven madre a dar a luz a su primer hijo. Ella estaba tranquila, centrada y feliz. Cuando nació el bebé, le entregué a la madre su preciado hijo. Con lágrimas de felicidad, ella tomó en sus brazos al bebé y lo examinó de pies a cabeza. Lo estrechó y acarició como solo una madre puede hacerlo. Para mí fue un privilegio estar en esa habitación. De ese modo comenzó la vida. Sin embargo, ¿fue nuestro nacimiento el comienzo? El mundo considera el nacimiento y la muerte como el principio y el fin. Sin embargo, nosotros sabemos que por el plan de Dios, constituyen solo momentos significativos en nuestro viaje a la vida eterna con nuestro Padre Celestial. Son componentes esenciales del plan. Son momentos sagrados en el que los cielos entran en contacto con la mortalidad. Hoy, al reflexionar en lo que aprendí al observar el nacimiento y la muerte a lo largo de los años, y practicar medicina y servir, deseo testificar del glorioso plan del Padre. Antes de nacer, vivíamos con Dios, el Padre de nuestros espíritus. Todas las personas de la tierra son literalmente hermanos y hermanas de la familia de Dios y valiosos para Él. Vivimos con Él millones de años antes de nuestro nacimiento terrenal, aprendiendo, eligiendo y preparándonos. Debido a que el Padre Celestial nos ama, desea que tengamos el don más grande que Él puede dar, el don de la vida eterna. Él no podía darnos ese don sin más para recibirlo. Teníamos que elegirlo a Él y sus caminos. Para ello, era necesario que saliéramos de su presencia y emprendiéramos un maravilloso y desafiante viaje de fe, crecimiento y desarrollo. El viaje que el Padre preparó para nosotros se llama Plan de Salvación o Plan de Felicidad. En un gran concilio preterrenal, nuestro Padre nos presentó su plan. Cuando lo entendimos, nos sentimos tan felices que exclamamos de gozo y las estrellas del alba cantaron alabanzas. El plan está edificado sobre 3 grandes pilares, los pilares de la eternidad. El primer plan es la creación de la tierra, el entorno para nuestra vida terrenal. El segundo es el de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Gracias a la caída, se concedieron algunas cosas maravillosas. Pudimos nacer y recibir un cuerpo físico. Siempre estaré agradecido a mi madre por traernos a mí y a mis hermanos al mundo y por enseñarnos la palabra de Dios. Dios además nos dio el albedrío moral, la capacidad y el privilegio de escoger y actuar por nosotros mismos. A fin de ayudarnos a escoger bien, el Padre Celestial nos dio mandamientos. Cada día, conforme los guardamos, mostramos a Dios que lo amamos y Él bendice nuestras vidas. Al saber que no siempre escogeríamos bien, o en otras palabras, que pecaríamos, el Padre dio su tercer pilar, el Salvador Jesucristo y su expiación. Mediante su sufrimiento, Cristo pagó el precio tanto de la muerte física como del pecado. Él enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vivió una vida perfecta y siempre guardó los mandamientos de su Padre. Él recorrió los caminos de Palestina, enseñó verdades eternas, sanó enfermos, hizo que los ciegos vieran y levantó a los muertos. Él anduvo haciendo bienes y alentó a los demás a seguir su ejemplo. Hacia el final de su vida terrenal, Él se arrodilló y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entrando en agonía, oraba más incesantemente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cristo nos ayuda a comprender mejor la magnitud de su sufrimiento, como dijo el profeta José Smith. Yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo.
padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Allí, en el jardín de Getsemaní, Él comenzó a pagar el precio de nuestros pecados y nuestras enfermedades, dolores y debilidades. Gracias a que Él lo hizo, nunca estaremos solos con esas debilidades si decidimos caminar con Él. Fue arrestado y condenado bajo falsas acusaciones. Se le declaró culpable para satisfacer a la multitud y se le sentenció a morir en la cruz. Sobre esa cruz, Él dio su vida para expiar los pecados de todo el género humano, una gran dádiva vicaria en favor de todos los que habitarían la tierra. Él declaró: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, yo soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Y el primer día de la semana, Él se levantó de la tumba con un cuerpo resucitado y perfecto, pero nunca más volverá a morir. Gracias a que Él lo hizo, nosotros también lo haremos. Testifico que Cristo efectivamente se levantó de la tumba, pero para levantarse de la tumba tuvo primero que morir. Así debe ser también con nosotros. Otra de las grandes bendiciones de mi vida ha sido sentir la cercanía del cielo en momentos en que estaba sentado junto a la cama de personas que fallecían. Hace algunos años llegué una mañana temprano a la habitación de un fiel santo de los últimos días que era viuda y tenía cáncer. De sus hijas estaban sentadas cerca de ella. Al acercarme a su cama, descubrí rápidamente que ella ya no sufría más porque acababa de fallecer. En ese momento de muerte, la habitación se llenó de paz. Sus hijas manifestaban una dulce tristeza, pero sus corazones estaban llenos de fe. Sabían que su madre no se había ido, sino que había regresado a casa. Incluso en los momentos de más profunda aflicción, cuando el tiempo se detiene y la vida parece tan injusta, podemos hallar consuelo en nuestro Salvador, porque Él también sufrió. Fue un privilegio para mí estar en esa habitación. Cuando morimos, nuestro espíritu abandona el cuerpo y pasamos a la siguiente fase de nuestro viaje, el mundo de los espíritus, un lugar de aprendizaje, arrepentimiento, perdón y desarrollo, donde esperamos a que llegue la resurrección. En algún día grande y futuro, todos los que hayan nacido se levantarán de la tumba. Nuestros espíritus y nuestros cuerpos físicos serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Todos resucitarán, tanto los viejos como los jóvenes, los varones como las mujeres, los malvados como los justos, y todo será restablecido a su perfecta forma. Después de la resurrección tendremos la suprema bendición de ser juzgados por el Salvador mismo. Atraeré a mí a todos los hombres para que sean juzgados según sus obras. Y sucederá que cualquiera que se arrepiente y se bautice en mi nombre será lleno. Y si persevera hasta el fin, y aquí yo lo tendré sin culpa ante mi Padre, el día en que se presente para ser juzgado ante el mundo. Y luego, mediante Cristo y su expiación, todos los que escojan seguirle por la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, hallarán que el propósito de su jornada es recibir el destino divino como herederos de la vida eterna. Estos regresarán a la presencia del Padre para vivir con Él para siempre. Ruego que escojamos bien. Nuestra existencia es mucho más que solo lo que sucede entre el nacimiento y la muerte. Los invito
a venir y seguir a Cristo. Invito a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que cada día vengan a Cristo y se perfeccionen en Él y se abstengan de toda impiedad, para que mediante el derramamiento de la sangre de Cristo lleguen a ser santos, sin mancha. Invito a todos los que todavía no son miembros de esta iglesia a venir y leer el libro de Mormón y a escuchar a los misioneros. Vengan, tengan fe y arrepiéntanse de sus pecados. Vengan, bautícense y reciban el Espíritu Santo. Vengan y vivan una vida feliz, llena de Cristo. Si vienen a Él y guardan sus mandamientos, les prometo que podrán hallar paz y propósito en esta experiencia terrenal, muchas veces turbulenta, y la vida eterna en el mundo venidero. A aquellos que hayan conocido estas verdades y por cualquier motivo se han alejado, los invito a regresar. Regresen hoy mismo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador los aman. Testifico que Cristo tiene el poder para contestar sus preguntas, sanar sus dolores y pesares, perdonar sus pecados. Sé que esto es verdad. Testifico que todas estas cosas son verdaderas. Cristo vive. Esta es su iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi testimonio del Libro de Mormón llegó línea por línea, como un milagro a mi corazón. Hasta el día de hoy, este testimonio continúa creciendo a medida que, con un corazón sincero, sigo buscando entender más plenamente la palabra de Dios que contiene este extraordinario libro de Escrituras. Los invito a formar parte de la maravillosa salida a luz del Libro de Mormón en sus propias vidas. Les prometo que a medida que estudien sus palabras continuamente y con oración, podrán participar de sus promesas y ricas bendiciones en su vida. El plan de salvación del Padre es fundamental en el Evangelio de Jesucristo para el progreso eterno de sus hijos. Este plan, que se ha explicado en la revelación moderna, nos ayuda a comprender muchas cosas que afrontamos en la vida mortal. Mi mensaje se centra en la función esencial de la oposición en este plan. El propósito de la vida mortal para los hijos de Dios es ofrecerles las experiencias necesarias para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. Como nos enseñó el presidente Monson poderosamente esta mañana, progresamos por medio de decisiones, al ser probados para demostrar que escogeremos guardar los mandamientos de Dios. Con el fin de ser probados, debemos disponer del albedrío para elegir entre varias alternativas. La oposición es esencial para proporcionar alternativas sobre las cuales podemos ejercer nuestro albedrío, pero debemos tener oposición. El resto del plan también es esencial. Cuando tomamos decisiones incorrectas, como inevitablemente lo haremos, el pecado nos mancha y debemos limpiarnos para avanzar hacia nuestro destino eterno. El plan del Padre proporciona la manera de hacerlo, la manera de satisfacer las eternas exigencias de la justicia. Un Salvador paga el precio para redimirnos de nuestros pecados. Ese Salvador es el Señor Jesucristo, el unigénito del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, cuyo sacrificio expiatorio, cuyo sufrimiento paga el precio de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. Una de las mejores explicaciones de la función planificada que cumple la oposición se encuentra en el Libro de Mormón en las enseñanzas de Ley a su hijo Jacob. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal.
En consecuencia, Lehi continuó diciendo, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. De manera similar, el Señor declara en la revelación moderna, y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres, de otra manera estos no podrían ser sus propios agentes. La oposición fue necesaria en el jardín de Edén. Si Adán y Eva no hubieran tomado la decisión que dio paso a la vida mortal, como enseñó Lehi, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin hacer lo bueno porque no conocían el pecado. Desde el principio, el albedrío y la oposición fueron esenciales en el plan del Padre y en la revelación de Satanás contra ese plan. En el concilio de los cielos, como el Señor le reveló a Moisés, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Esa destrucción era la consecuencia natural de las condiciones de la propuesta de Satanás. Se presentó ante el Padre y dijo, «Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y de seguro lo haré. Dame pues tu honra». De este modo, Satanás propuso llevar a cabo el plan del Padre de una manera que impediría el cumplimiento del propósito del plan y le otorgaría a Satanás su gloria. La propuesta de Satanás habría garantizado una igualdad perfecta. Redimiría a todo el género humano, de modo que no se perdería ni una sola alma. Nadie dispondría de albedrío ni de libertad de elección, por lo cual no se requeriría ninguna oposición. No existiría ninguna prueba, ningún fracaso, ningún éxito. No habría ningún progreso para lograr el propósito que el Padre deseaba para sus hijos. Las Escrituras registran que la oposición de Satanás trajo como resultado una batalla en los cielos, en la cual todos los hijos de Dios, salvo un tercio de ellos, obtuvieron el derecho de experimentar la vida mortal al elegir el plan del Padre y rechazar la rebelión de Satanás. El propósito de Satanás era atribuirse el honor y el poder del Padre. Pues, dijo el Padre, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hice que fuese echado abajo, con todos los espíritus que habían ejercido su albedrío para seguirlo. Arrojados como espíritus desprovistos de cuerpo en la esfera terrenal, Satanás y sus seguidores tientan y procuran engañar y cautivar a los hijos de Dios. Así es como el maligno, quien se opuso al plan del Padre y procuró destruirlo, en realidad lo facilitó, ya que la oposición es lo que hace posible escoger. La oportunidad de escoger lo correcto es lo que conduce al progreso, que es el propósito del plan del Padre. Resulta significativo destacar que la tentación de pecar no es la única clase de oposición en la vida mortal. El padre Lehi enseñó que si la caída no hubiera tenido lugar, Adán y Eva habrían permanecido en un estado de inocencia sin sentir gozo porque no conocían la miseria. Sin la experiencia de la oposición en la vida mortal, todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto, en el cual no habría felicidad ni desdicha. Por eso, el padre Lehi prosiguió diciendo, después de que Dios hubo creado todas las cosas, para realizar sus eternos designios en cuanto al objeto del hombre, era menester una oposición. Sí, el fruto prohibido en oposición al árbol de la vida, siendo dulce el uno y amargo el otro. Su enseñanza sobre esta parte del plan de salvación concluye con estas palabras. He aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen,
y existen los hombres para que tengan gozo. La oposición en las difíciles circunstancias que afrontamos en la vida mortal también forman parte del plan que impulsa nuestro progreso en esta vida. Todos nosotros experimentamos situaciones de oposición que nos ponen a prueba. Algunas de esas pruebas son tentaciones para que pequemos, y algunas son desafíos de la vida mortal no relacionados con el pecado personal. Algunas son inmensas y otras son pequeñas. Algunas son continuas y otras no son más que episodios. Ninguno de nosotros está exento. La oposición nos permite progresar hacia lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Después de que José Smith terminara de traducir el Libro de Mormón, todavía le faltaba encontrar quien lo publicara. Eso no era fácil. La complejidad de este extenso manuscrito y el costo de impresión e encuadernación de miles de ejemplares era intimidante. José se dirigió en primer lugar a E.V. Grandin, quien tenía una imprenta en Palmira, pero él lo rechazó. Entonces recurrió a otra imprenta en Palmira, la cual tampoco aceptó. Se desplazó a Rochester, a 40 kilómetros, y se puso en contacto con el editor más prominente de la parte oeste del estado de Nueva York, quien también lo rechazó. Otro editor de Rochester estaba dispuesto, pero las circunstancias hicieron que esa alternativa fuera inaceptable. Habían pasado semanas y José seguramente estaba desconcertado por la oposición que afrontaba para cumplir el mandato divino. El Señor no lo hizo fácil, pero sí lo hizo posible. La quinta tentativa de José, una segunda petición al editor Grandin de Palmira, fue la definitiva. Años después estuvo encarcelado en penosas circunstancias en la cárcel de Liberty durante muchos meses. Cuando oró para pedir consuelo, el Señor le dijo: «Todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien». Todos conocemos otros tipos de oposición en la vida mortal que no los causan nuestros pecados personales, y son la enfermedad, la discapacidad y la muerte. El presidente Monson explicó: algunas de ustedes han clamado en su sufrimiento preguntándose por qué nuestro Padre Celestial permite que pasen por aquellas pruebas que están afrontando. No obstante, nuestra vida mortal nunca se concibió para que fuera fácil ni continuamente agradable. Nuestro Padre Celestial sabe que aprendemos, progresamos y nos refinamos mediante desafíos difíciles, pesares desgarradores y decisiones complicadas. Cada uno de nosotros experimentamos días oscuros cuando nuestros seres queridos fallecen, momentos dolorosos cuando perdemos la salud. Sentimos el desamparo cuando aquellos a quienes amamos parecen habernos abandonado. Esas y otras tribulaciones nos plantean la verdadera prueba de nuestra capacidad para preservar y perseverar. Nuestros esfuerzos por mejorar la manera en que observamos el día de reposo representa un ejemplo de oposición menos angustioso. Tenemos el mandamiento del Señor de honrar el día de reposo, y algunas de nuestras elecciones pueden quebrantar ese mandamiento. Sin embargo, otras elecciones sobre cómo pasar el tiempo en el día de reposo son simplemente una cuestión de si haremos algo que solo es bueno, o algo que es mejor, o aún algo excelente. Para ilustrar la oposición que ocasiona la tentación en el Libro de Mormón, se describen 3 métodos que el diablo utilizará en los últimos días. En primer lugar, enfurecerá el corazón de los hijos de los hombres y los guiará a la ira contra lo que es bueno. En segundo lugar, los pacificará y los adormecerá a los miembros con seguridad carnal diciendo: «Sión prospera, todo va bien». En tercer lugar, nos dirá: «No hay infierno, y yo no soy el diablo porque no lo hay, y por lo tanto no existe ni el bien ni el mal». Por motivo de esta oposición se nos advierte que no seamos reposados en Sión. Parece que la Iglesia en su divina misión y nosotros en nuestra vida personal afrontamos actualmente una oposición creciente. Quizá a medida que la Iglesia aumenta su fortaleza y nosotros como miembros aumentamos nuestra fe y obediencia, Satanás incrementa la fuerza de su oposición para que sigamos teniendo oposición en todas las cosas.
Parte de esta oposición procede incluso de miembros de la Iglesia. Algunos que emplean el razonamiento o la sabiduría personal para resistirse a la guía profética y se designan a sí mismos con una etiqueta que han tomado prestada de entidades constituidas por votación. La oposición leal. A pesar de lo apropiado que pueda ser esto para la democracia, no existe justificación alguna para este concepto en el gobierno del reino de Dios, donde se honran las preguntas pero no la oposición. Como ejemplo adicional, hay muchas cosas en la historia de la Iglesia en los primeros tiempos, como lo que José Smith hizo o no hizo en cada circunstancia, que algunos utilizan como base para ejercer oposición. A todos les digo, ejerzan la fe y pongan su confianza en las enseñanzas del Salvador de que los conoceremos por sus frutos. La Iglesia está haciendo grandes esfuerzos por ser transparente con los registros que tenemos. Pero después de todo lo que podemos publicar, nuestros miembros se quedan a veces con algunas preguntas básicas que no pueden resolverse por el estudio. Esa es la versión de la oposición en todas las cosas de la historia de la Iglesia. Algunas cosas solo se pueden aprender por la fe. Nuestro mayor sostén debe ser la fe en el testimonio que hemos recibido del Espíritu Santo. Dios rara vez infringe el albedrío de alguno de sus hijos, interviniendo contra unos para aliviar a otros. Lo que sí hace es aligerar las cargas de nuestras aflicciones y fortalecernos para que podamos soportarlas como lo hizo en beneficio del pueblo de Alma en la tierra de Elam. No impide todas las catástrofes, pero sí contesta nuestras oraciones, como lo hizo con el ciclón de inusitada potencia que amenazó con impedir la dedicación del templo de Fiji. O mitiga los efectos, como lo hizo en el ataque terrorista que llevó muchas vidas en el aeropuerto de Bruselas, pero solo hirió a 4 de nuestros misioneros. En medio de toda oposición en la vida mortal, Dios nos ha asegurado que consagrará nuestras aflicciones para nuestro provecho. También se nos ha enseñado a comprender nuestras experiencias mortales y sus mandamientos en el marco de su gran plan de salvación, el cual nos indica el propósito de la vida y nos da la certeza de la realidad de un Salvador, en cuyo nombre testifico de la veracidad de estas cosas, el nombre de Jesucristo. Amén. Hola amigos, hace algún tiempo atrás estaba muy triste. La abuelita de mi mejor amiga había muerto. Cuando mi amiga me lo contó, no supe qué decirle y no comprendía por qué la gente tenía que morir. Entonces me acerqué a papá y le dije: papá, qué malo que la gente se tenga que morir. Él miró, sonrió y me dijo: la verdad es que la muerte no tiene nada de malo. Entonces me habló de un plan de felicidad. Y yo le dije: ¿un plan de felicidad? Pero si la muerte produce mucha tristeza. Luego me dijo que la muerte era solo un paso para una vida de paz y felicidad. Me quedé muy confundida. Mi papá, con su gran paciencia, me dijo: princesa, déjame explicártelo. Fue entonces que me contó de un maravilloso plan de salvación. Y ahora comprendo todo. ¿Quieren conocerlo? Miren con atención. Muchas personas se preguntan: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? El plan de salvación nos proporciona la respuesta a esas preguntas. Vida preterrenal. Antes de nacer en esta tierra, vivíamos como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, no éramos como nuestro Padre Celestial, ni podíamos llegar a ser como Él y disfrutar de todas las bendiciones de las que Él disfruta, sin la experiencia de vivir en la vida terrenal con un cuerpo físico. Nuestro Padre Celestial deseaba que todos nosotros pudiésemos llegar a ser como Él,
y así disfrutar de todas sus bendiciones. Él proporcionó un plan perfecto para lograr ese propósito. Este plan es conocido como el plan de redención, el plan de felicidad, el plan de misericordia, el plan de salvación. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Redentor, pero Lucifer se convirtió en el enemigo de este plan y se rebeló contra el Padre. Satanás fue desechado de la presencia de Dios y, de acuerdo al albedrío, la facultad de elegir, podíamos decidir si seguir a Jesucristo o a Lucifer. La creación. Bajo la dirección del Padre, Jesucristo creó la tierra, un lugar en el que viviríamos y obtendríamos experiencia, a fin de que progresáramos y llegáramos a ser como Dios. Cada uno de nosotros tenía que obtener un cuerpo y ser probado durante un periodo de prueba en la tierra. Al estar en la tierra, nos encontramos alejados de la presencia física de Dios. No recordamos nuestra vida preterrenal y debemos andar por medio de la fe y no por lo que vemos. Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros hijos de Dios que vinieron a la tierra. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín de Edén. Fueron creados a la imagen de Dios con cuerpos de carne y huesos. Mientras se encontraban en el jardín, se encontraban aún en la presencia de Dios y podrían haber vivido para siempre. Vivieron en un estado de inocencia y Dios les proveyó de lo necesario para sus necesidades. En el jardín de Edén, Dios dio a Adán y a Eva su albedrío. Les mandó que no comieran del fruto prohibido, o sea, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El obedecer ese mandamiento significaba que podrían permanecer en el jardín, pero no podrían progresar al experimentar la oposición en la vida terrenal. No podían conocer el gozo porque no podían experimentar penas ni dolor. Satanás tentó a Adán y a Eva para que comieran del fruto prohibido y eligieron hacerlo. Ese era parte del plan de Dios. Debido a su elección, fueron expulsados del jardín y echados de la presencia física de Dios. A ese acontecimiento se le llama la caída. Ahora podrían experimentar enfermedades y todo tipo de sufrimiento. Ellos tenían el albedrío moral o la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Eso hizo posible que ellos aprendieran y progresaran. También hizo posible que ellos tomaran decisiones incorrectas y pecaran. Además, ahora podrían tener hijos, a fin de que el resto de los hijos espirituales de Dios pudieran venir a la tierra, obtener cuerpos físicos y ser probados. Vida terrenal. La vida en la tierra es una oportunidad y una bendición. Nuestro objetivo en esta vida es tener gozo y prepararnos para volver a la presencia de Dios. En la tierra vivimos en una condición en la que estamos sujetos tanto a la muerte física como a la espiritual. Dios tiene un cuerpo de carne y huesos perfecto, glorificado e inmortal. Para llegar a ser como Él y volver a su presencia, nosotros también debemos tener un cuerpo de carne y hueso perfecto e inmortal. Sin embargo, debido a la caída de Adán y Eva, toda persona que vive en la tierra tiene un cuerpo imperfecto que con el tiempo morirá. Si no fuese por el Salvador Jesucristo, la muerte acabaría con toda esperanza de tener una existencia futura con nuestro Padre Celestial. Junto con la muerte física, el pecado es un gran obstáculo que nos impide llegar a ser como nuestro Padre Celestial y regresar a su presencia. En nuestra condición mortal, a menudo cedemos a la tentación, quebrantamos los mandamientos de Dios y pecamos.
Todos cometemos errores durante nuestra vida en la tierra, aunque a veces no parezca ser así. El pecado siempre conduce a la desdicha, ya que trae sentimientos de culpa y vergüenza. Debido a nuestros pecados, no nos es posible regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, a menos que primero seamos perdonados y limpiados. Mientras estemos en la tierra, tenemos experiencias que nos traen la felicidad. También tenemos experiencias que nos traen dolor y pesar, algunos de los cuales son el resultado de los pecados de otras personas. Esas experiencias nos proporcionan oportunidades para aprender y progresar, para distinguir el bien y el mal y tomar decisiones. Dios nos ayuda a hacer lo bueno, mientras que Satanás nos tienta para cometer pecado. Al igual que con la muerte física, nosotros no podemos vencer los efectos del pecado. Sin la expiación de Jesucristo no podemos hacer nada. La expiación de Jesucristo. Antes de que se organizara el mundo, nuestro Padre Celestial escogió a Jesucristo para ser nuestro Salvador y Redentor. Todos los profetas desde el principio del mundo han testificado que Jesucristo es nuestro Redentor. Todos experimentaremos la muerte física, pero Jesucristo venció los obstáculos de esa muerte para todos nosotros. Cuando Él murió en la cruz, su espíritu se separó de su cuerpo. Al tercer día, su espíritu y su cuerpo se reunieron eternamente para no volver a separarse jamás. A la reunión del cuerpo y del espíritu se le llama resurrección, y es un don que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debido a la resurrección de Jesucristo, todos resucitaremos. No importa si hemos hecho lo bueno o lo malo en esta vida, todos tendremos un cuerpo perfecto e inmortal, de carne y hueso, que nunca más volverá a estar sujeto a las enfermedades, el dolor o la muerte. La resurrección hace posible que regresemos a la presencia de Dios para ser juzgados, pero no garantiza que podamos vivir en su presencia. Para recibir esa bendición, debemos ser limpios del pecado. Únicamente por medio de la gracia y la misericordia de Dios podemos limpiarnos de lo malo, a fin de que podamos vivir de nuevo con Dios. Esto se puede lograr si ejercemos fe en Jesucristo, si nos arrepentimos, somos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo y perseveramos hasta el fin. Para llevar a cabo el plan de salvación, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Él solamente pudo hacerlo. Él fue llamado y preparado en la vida preterrenal. La expiación comprendió su sufrimiento en el jardín de Getsemaní y su muerte en la cruz, y concluyó con su resurrección. No obstante que sufrió de una manera incomprensible, se sometió a la voluntad del Padre en una expresión suprema de amor por Dios y por todos nosotros. A ese triunfo que Jesucristo logró sobre la muerte espiritual mediante su sufrimiento y sobre la muerte física mediante su resurrección, se le llama expiación. La muerte y el mundo de los espíritus. No obstante que Cristo conquistó la muerte física, todos debemos morir, ya que la muerte es parte del proceso mediante el cual somos transformados de la mortalidad a la inmortalidad. Al morir, nuestro espíritu va al mundo de los espíritus. Aquellos que eligen obedecer a Dios en esta vida viven en un estado de felicidad, paz y descanso. Aquellos que eligieron no obedecer en esta vida y no se arrepintieron, viven en un estado de desdicha. En el mundo de los espíritus, el Evangelio se predica a aquellos que no obedecieron o que no tuvieron la oportunidad de escucharlo mientras estuvieron en la tierra. Nosotros permaneceremos en el mundo de los espíritus hasta que seamos resucitados. La resurrección y el juicio final.
Jesucristo vendrá en su segunda venida. Cuando nuestro cuerpo y nuestro espíritu se reúnan por medio de la resurrección, seremos llevados a la presencia de Dios para ser juzgados. Allí recordaremos perfectamente nuestra rectitud y nuestra culpa. Si nos hemos arrepentido, recibiremos misericordia y seremos recompensados de acuerdo con nuestras obras y nuestros deseos. Todas las personas llegarán a ser inmortales mediante la resurrección, o sea, vivirán para siempre. La inmortalidad es un don gratuito para todas las personas, ya sean buenas o malas. Sin embargo, la vida eterna no es lo mismo que la inmortalidad. La vida eterna es un don de Dios que se da únicamente a aquellos que obedecen su evangelio y es el estado más alto que podemos alcanzar. Esto es la exaltación, lo que significa vivir con Dios y Jesucristo para siempre en familias eternas. Reinos de gloria. Debido a que Dios recompensa a todos según sus obras y deseos, hay diferentes reinos de gloria a los cuales seremos asignados después del juicio. Aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, que hayan recibido las ordenanzas del Evangelio y hayan guardado los convenios correspondientes, serán limpiados mediante la expiación de Cristo. Esas personas recibirán la exaltación en el reino más alto, conocido también como el reino celestial. Vivirán en la presencia de Dios, llegarán a ser como Él y recibirán una plenitud de gozo. Vivirán juntos por la eternidad con aquellos familiares que reúnan los requisitos necesarios. En las Escrituras se compara ese reino con la gloria o el resplandor del sol. Las personas que no acepten la plenitud del Evangelio de Jesucristo, pero que vivan honorablemente, recibirán un lugar en el reino terrestre, el cual se compara con la gloria de la luna. Aquellas personas que continúen en sus pecados y no se arrepientan en esta vida, recibirán su recompensa en el más bajo de los reinos, conocido como el reino celestial, cuya gloria se compara con la luz de las estrellas. ¿Entendieron todo? Bueno, yo tampoco entendí algunas cosas. Mi papá, al ver mi rostro de dudas, con una sonrisa me dijo: te explicaré de otra manera. Antes de nacer, vivíamos con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Con el fin de llegar a ser como nuestro Padre, Dios creó un plan perfecto. Jesucristo se ofreció como nuestro Salvador y Lucifer se rebeló contra el Padre y fue expulsado de su presencia. Fuimos enviados a la tierra, donde permanecemos hoy. Al nacer, olvidamos nuestra vida anterior para poder progresar mediante nuestra fe. Jesucristo vino a esta tierra y pagó el precio de nuestros pecados, y esto solo es efectivo si creemos en Él y le seguimos. Lucifer fue enviado a esta tierra y su misión es tentarnos y alejarnos de Dios. Cuando morimos, nuestro cuerpo permanece en la tierra y nuestro espíritu va a un lugar de paz llamado el mundo de los espíritus. Aquí se predica el Evangelio a quienes no lo conocieron en la tierra. Luego vendrá la segunda venida de Jesucristo y todos resucitaremos. Jesucristo nos juzgará y según nuestras obras seremos enviados a uno de los 3 grados de gloria. El grado más alto, el reino celestial. Luego, un grado inferior, el reino terrestre. Y el reino menor es el reino celestial. ¿Ahora lo entienden? Está clarísimo. Cuando yo lo entendí, corrí a contárselo a mi amiga. Ella se sintió muy tranquila y agradecida. ¿Qué esperan ustedes? Cuéntenselo a sus amigos. ¡Chao, amigos! Espero que nos encontremos en la gloria del sol.